Amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a Esto es Historia. Hoy vamos a hablar sobre la biografía de Micaela Bastidas Puyucawa. Micaela Bastidas, su esposo José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, y su familia encabezaron la rebelión anticolonial más importante que se dio en el Perú. Micaela Bastidas Puyucawa fue prócer y mártir de la independencia del Perú. Nació en Tamburco, Abancay, en 1745 y murió en Cusco el 18 de mayo de 1781. El lugar de su nacimiento es a veces discutido, pues en el juicio antes de su muerte, ella declara haber nacido en Pampamarca, Cusco. Fue hija de Manuel Bastidas, quien fue descendiente de africanos, y de Josefa Puyucawa, quien fue indígena. Por sus raíces amerindias y africanas, fue conocida como Samba, nombre que se le daba en la colonia a las personas que eran producto del mestizaje entre africanos e indígenas. No se conocen muchos datos de su infancia, pero lo que sí se sabe es que fue analfabeta y que se comunicaba en quechua. El día 25 de mayo de 1760, poco antes de cumplir los 16 años, se casó con un joven mestizo descendiente de la nobleza indígena, llamado José Gabriel Condorcanqui, en la iglesia de Nuestra Señora de la Purificación, en el pueblo de Surimana, lugar del curacazgo de su esposo. Producto de ese matrimonio nacieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Como se sabe, José Gabriel Condorcanqui era descendiente por línea directa materna del último inca, Túpac Amaru I. En 1764, este fue nombrado cacique de los territorios que le correspondían como herencia, Pampamarca, Tungazuca y Surimana, y fijaron su residencia en Tinta, localidad que pertenece al Cusco. Su esposo, José Gabriel Condorcanqui, había recibido una educación privilegiada en colegios jesuitas de Lima y Cusco. Dominaba el castellano, el quechua y el latín. Leía mucho y su interés por diversos temas le dio un nivel cultural remarcable. Poseyó grandes extensiones de tierra y riquezas. Como curaca, debía mediar entre el corregidor y los indígenas a su cargo. Como prósperos hacendados, se vieron afectados como el resto de la población debido a las alzas fiscales y la creación de aduanas internas. Recorrieron su territorio, vio de cerca las historias y desgracias de los trabajadores y sus duras condiciones. Durante su viaje a Lima, se informó sobre las nuevas ideas de la Ilustración y de los acontecimientos internacionales, como la independencia de los Estados Unidos. Como mestizo, sentía que toda la injusticia con su gente lo tocaba en carne propia. Realizó reclamos y solicitudes a las autoridades coloniales de Tinta, Cusco y Lima, para que los indígenas fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas y exonerados del cumplimiento de la mita, obteniendo siempre respuestas negativas o de indiferencia, comenzando a desarrollar una ideología libertaria basada en la defensa de indígenas, esclavos, criollos y mestizos, orientada a la independencia de su territorio y comercio de las decisiones de la corona española. Micaela Bastidas, en cambio, recibió en la infancia la educación elemental en letras y artes que era usual en esa época para las mujeres. Su esposo fue su maestro ideológico. Ella se concienció rápidamente de la compleja situación de su gente y se involucró con la causa. Lo apoyaba firmemente, defendiendo y divulgando los postulados que harían resurgir la conciencia del derecho de los labriegos a liberar su tierra y su existencia de la mano opresora. En 1780, agotadas las vías del diálogo
con los representantes de la corona española, José Gabriel Condorcanqui inicia un movimiento en contra de la dominación española, un movimiento que comienza siendo reformista, pero en su desarrollo se va radicalizando. Es apoyado por curacas ligados a hacendados de Cusco. En ese momento adopta el nombre de Túpac Amaru II, en honor de su antepasado, el último inca. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru II dio el primer grito de libertad y difundió una proclama independentista, dando comienzo a la rebelión. El corregidor Antonio de Arriaga fue tomado prisionero y condenado a morir en el cadalso. Los rebeldes instalaron su cuartel general en Tungazuca. Desde ese momento, Micaela Bastida se convirtió en la principal consejera de Túpac Amaru II. Participó en el juicio sumario contra Arriaga y asumió múltiples roles en el movimiento. Actuaba con dinamismo y persuasión, tal vez más concienciada incluso que su marido, ya que el papel de la mujer indígena era el más vilipendiado por los opresores. Los indígenas tenían prohibida la tenencia de armas de fuego. Uno de los mayores problemas a los que se enfrentaron fue la obtención de armamentos. Micaela Bastidas fue la encargada del aprovisionamiento de las tropas, lo que incluía conseguir y distribuir dinero, alimentos, vestimentas y armas. Expedía los salvoconductos para facilitar el movimiento de quienes viajaban a través de amplios territorios. Estuvo a cargo de la retaguardia indígena, demostrando diligencia y capacidad, implementando medidas de seguridad y luchando contra el espionaje. Implementó un eficiente sistema de comunicaciones, organizando un servicio de chasquis a caballo que llevaban rápidamente información de un punto a otro del territorio rebelde. Una verdadera legión de luchadoras andinas, quechuas y aymaras trabajaron junto a Micaela Bastidas en el levantamiento y realizaron estrategias y además dieron apoyo a las tropas. Para ellas, se trataba de no solo liberar a su pueblo de la explotación española, sino también de restablecer el rol de la mujer indígena con participación en la vida social y política, tradición que el sistema colonial trató de abolir, convirtiéndolas en víctimas de todo tipo de abusos. Estas mujeres participaban también en las batallas, junto a sus hijos y maridos. También lo hacía Micaela Bastidas, quien con su carácter enérgico infundía aliento a Túpac Amaru II desde el mismo campo de batalla. Luego del triunfo en Sangarará, fue constituida jefe interina de la rebelión. En marzo de 1781, el ejército de Túpac Amaru II contaba con 7.000 hombres y mujeres dispuestos a pelear hasta la muerte contra la corona española, quienes proclamaron a Túpac Amaru como emperador de América. En testimonios de la época, es Micaela Bastidas quien aparece como principal estratega a través de tareas políticas, militares y administrativas, y principal consejera del líder. Con su sólida convicción, claridad de pensamiento y alta intuición, se convirtió en el sexto sentido de la rebelión. Cuando ella aconsejaba realizar un ataque inmediato a Cusco para lograr su rendición, su marido no la escuchó y en un grave error táctico se concentró en otras villas, al tiempo que fueron delatados por un traidor. Micaela Bastidas fue de esta posición porque consideraba a las demás villas como tareas secundarias y consideraba atacar primero al Cusco, pues esta ciudad se estaba armando bastante. Además, la población y muchos caciques enemigos de Túpac Amaru se habían plegado a los españoles. Uno de estos caciques que se unieron a los españoles fue Mateo Pumacahua, que irónicamente en 1814
se cambió de bando y luchó contra los españoles. En febrero de 1781, el virrey Agustín de Jáuregui había hecho subir un cuerpo del ejército regular integrado por zambos y mulatos costeños. A ellos se sumaron los indios de los curacas leales al rey, conducidos por Mateo Pumacahua. El contingente de Túpac Amaru II fue rodeado y emboscado en Langui en abril de 1781, y junto a Micaela Bastidas, sus hijos Hipólito de 18 años y Fernando de 10, y además varios de sus familiares fueron apresados y llevados a Cusco, donde permanecieron presos en el convento de la Compañía de Jesús, convertido en cuartel militar. Fueron sometidos a interrogatorios y tormentos para poder ubicar al resto de las tropas revolucionarias. Les prometían disminuir la pena si delataban a sus amigos, pero no lograron conseguir de ellos ninguna información, y el 14 de mayo fueron condenados a la pena capital. El 18 de mayo de 1781 fueron llevados a la Plaza de Armas del Cusco para ser ejecutados uno a uno. Se sabe que el visitador José Antonio de Areche pronunció la sentencia de la siguiente manera: condeno a Micaela Bastidas a la pena ordinaria de muerte, con algunas calidades y circunstancias que causen terror y espanto al público, para que a vista del espectáculo se contengan los demás y sirva de ejemplo y de escarmiento, y la justicia que le mando hacer es que sea sacada de este cuartel, arrastrada con una soga de esparto al cuello, atados pies y manos, con voz de pregonero que publique su delito, siendo llevada en esta forma al lugar del suplicio, en donde se halla un tabladillo en el que, según su sexo y consultando la decencia, se le sentará y ajustará el garrote, cortándole allí la lengua. Inmediatamente se le hará morir con el instrumento, lo que, verificado, se le colgará en la ahorca, sin que se le saque de allí, hasta que se mande. Y luego será descuartizado su cuerpo, llevando su cabeza al cerro de Picchu, donde será fijada en una picota, con una tarja que indique su delito, un brazo a Tungazuca y otro a Arequipa, una pierna a Carabaya y otra a Langui, conduciendo lo restante del cuerpo al cerro de Picchu, donde será quemado junto al resto del cuerpo de su marido, en el brasero que estará allí. Todas sus pertenencias serán arrasadas como escarmiento, y que sea extinguida toda su descendencia hasta el 4º grado. Esta cruel sentencia no fue bien vista ni en la propia corte española. La convicción de los ideales de justicia y libertad de Micaela Bastidas, defendidos hasta la muerte, unida a su familia y luchando junto a su gente, convirtió su historia en leyenda e inspiración para la gesta independentista de América Latina. Hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video para que de esta manera podamos llegar a más personas.